Seguimos en aplicaciones de electrónica analógica. Y lo que voy a mostrar ahora es el circuito paralelo, ¿sí? De la actividad número 2, el ejercicio que nos faltaba. Y vamos a implementar un nuevo elemento de medición, que es en este caso el batímetro. Así que bueno, les recuerdo, este era el circuito, un circuito paralelo muy sencillo, donde simplemente había que calcular el paralelo de las tres resistencias, por ley de Ohm obtener la IF y luego calcular las corrientes en las ramas, cuya resolución la tenemos ya hecha, pero bueno, la vamos a repasar un poco y vamos a ver si le encontramos concordancia a lo que obtenemos con el simulador. Así que bueno, volvemos, dijimos, una vez que tenemos el programa abierto, dentro de la galería, ¿sí? Tenemos todas las categorías. Recuerden, dentro de Power Supplies tenemos todo lo que sean fuentes, ¿sí? Tanto de corriente continua como de alterna, ¿sí? Fuentes de tensión, fuentes de corriente, bueno, y algunas cositas más, ¿no? Así que bueno, volvemos de nuevo a utilizar la batería. En este caso voy a tratar de que lo vean un poco mejor, porque el otro me quedó medio chico el circuito y había que hacerle bastante zoom para verlo. Así que bueno, voy a intentar ir mejorando a medida que hago los tutoriales. Bien, vamos a los componentes pasivos, ¿sí? Que son en este caso los resistores. Cliqueamos y arrastramos. En el plano de trabajo. Y vamos a crear, me fui a cualquier lado, acá. Vamos a crear de nuevo el circuito número 2, ¿sí? De la actividad. En este caso tenemos que medir la IF y las corrientes por las tres ramas, ¿sí? I1, I2 e I3. Así que vamos a utilizar 4 amperímetros, ¿sí? Recuerden que los amperímetros los tenemos acá abajo de todo en Measuring. Entonces, bueno, vamos a poner los 4 amperímetros para obtener los 4 valores de corriente. Así sería como haríamos en la práctica para ir midiendo las corrientes, ¿sí? Abriendo el circuito, no utilizaríamos 4 amperímetros, realizaríamos 4 mediciones en total, ¿sí? Una por cada rama y luego una en la corriente total. Pero bueno, el procedimiento sería abrir el circuito y colocar el amperímetro. Siempre con la idea de que el amperímetro se coloca en serie. Así que bueno, una vez que tenemos todos los componentes ubicados, vamos a cablear, ¿sí? Voy a tratar de ser prolijo cada vez que armo un esquema eléctrico para que todos lo puedan entender. Sí, siempre piensen que cuando arman un esquema lo tienen que entender otra persona, ¿sí? Entonces hay que tratar de ser claros, tratar de no cruzar los cables dentro de lo posible, ¿sí? Que quede todo lo mejor esquematizado. Bueno, ahora vamos a ponerle los valores, ¿sí? Tenemos una fuente de 24 volt, 3 resistencias, 24 volt, ¿sí? Esto, si no lo dije, es haciendo doble clic sobre el componente que podemos ir modificando, ¿sí? Con control y la ruedita del mouse podemos hacer zoom y vamos a ir poniéndole los valores. Dijimos 1K, 5K6 y 10K. 5.6K y 10K, ¿no era? 10K. Ahí está. Bueno, una vez que tenemos el circuito armado con los correspondientes valores, al igual que hicimos con el circuito anterior, le vamos a dar correr. Y vamos a ver los valores de corriente por cada rama y el valor de la corriente total. Así que ahora nos vamos un segundito a la resolución,
¿sí? La resistencia total se calculaba con la formulita del paralelo, nos daba 782 ohm. Luego 24 volt dividido 782 ohm nos está dando a nosotros aproximadamente 30 mA y el amperímetro nos arrojó un valor de 29,7 mA. Luego por cada rama tenemos en la primera aproximadamente 24 mA, 4,16 mA y 2,4 mA. Los valores son aproximados al de los cálculos, pero bastante similares. Bueno, para calcularlo, recuerden que como es un circuito paralelo, ¿sí? La tensión cae, digamos, sobre cada resistencia, la tensión de la fuente, y es la misma para todos, ¿sí? Entonces, bueno, directamente haciendo 24 volt con el valor dividido el valor de resistencia, obtenemos la corriente. Después, para calcular la potencia, había que hacer los valores de corriente por los valores de tensión. Así que bueno, esta es la resolución. Y acá tenemos los valores de potencia, individuales en cada resistencia y totales. Una de las cositas que quería agregarle a esto, ¿sí? Una vez que ya utilizamos voltímetro y amperímetro, ¿sí? Es el tema del uso del batímetro, ¿sí? En este caso, como el batímetro, digamos, para poder realizar los cálculos necesita tener la medición de la tensión y de la corriente, ¿sí? Y esto cuando usan un batímetro en la práctica es lo mismo. Digamos, los batímetros cuentan con bobinas amperométricas y voltimétricas que realizan las mediciones. Entonces, acá ya tienen 4 terminales, de los cuales van a tener que colocar cada entrada, ¿sí? La voltimétrica y la amperométrica, pensando como si fuera un voltímetro y un amperímetro respectivamente, ¿sí? Pero bueno, como tenemos 4 entradas, ¿sí? Para un solo batímetro vamos a realizar la medición de la potencia total para que vean que funciona, ¿sí? Y digamos no cruzar tantos cables y no terminar escrachando tanto el circuito, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer la medición de la potencia total a modo de ejemplo. Tenemos acá un instrumento que es el batímetro y tenemos que conectar su conexión, digamos, voltimétrica y amperométrica. Vamos a empezar por la amperométrica, que sería la corriente. La bobina amperométrica la vamos a colocar en serie, ¿sí? Con la tensión. Y la voltimétrica en paralelo. Cuando estamos hablando de la potencia total, tenemos que utilizar el valor de la tensión total y el valor de la fuente, de la corriente por la fuente, ¿sí? La IF. O sea que vamos a conectarnos de la siguiente manera, a ver cómo hago para que los cables se me crucen lo menos posible. Acá tenemos la conexión amperométrica y ahora tenemos que poner la conexión voltimétrica. Bueno, voy a tener que cruzar los cables. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. El negativo acá y el positivo acá. ¿Sí? ¿Ven cómo realicé la conexión voltimétrica en paralelo con la B total? Y la amperométrica en serie, digamos, midiendo la IF. Y una vez que tenemos la conexión, corremos la simulación y estamos obteniendo un valor de potencia total de 0,72 en los cálculos y 0,69 en la práctica, ¿sí? O sea, el valor acá está en miliwatt. No sé si lo llegan a apreciar bien. ...693 miliwatt... que si este valor lo pasamos, sería el equivalente de decir 720 miliwatts. ¿Sí? Eso es lo que nos dieron los cálculos.
En la práctica nos está dando casi 700 miliwatts, ¿sí? Los valores son aproximados, pero similares. Así que bueno, esa es la explicación de cómo utilizar un batímetro, ¿sí? Ya sabemos cómo utilizar voltímetro, amperímetro y batímetro, ¿sí? Siempre recuerden que las conexiones voltimétricas son en paralelo y las conexiones amperométricas son en serie, ¿sí? Abriendo el circuito y haciendo circular la corriente, ¿sí? Por el instrumento, como es el caso de los amperímetros. Así que bueno, con eso concluye la explicación y estamos en condiciones de realizar la simulación completa de los circuitos de la actividad número 2.